vamos a revisar la prueba. Dios mediante, espero que podamos revisarla íntegramente para que puedan ustedes tener conciencia plena de lo que significó la prueba. ¿Ok? Así que vamos con, yo se las tengo ahí ya proyectadas para que justamente podamos ir revisando cada una de las preguntas. Lo primero que podía, me imagino que a lo mejor a algunos les llamó la atención, es que el formato en algunas preguntas permitía seleccionar más de una y en otras solamente una. ¿Ya? Eso obedece a cómo cada docente maneja, digamos, la herramienta para los efectos de la construcción del instrumento. ¿Ya? Hay algunos colegas que incluso ni siquiera le colocan la instrucción, sino que dejan nomás ahí la premisa y los enunciados y ahí el alumno tendrá que discriminar si es una o más de una. Pero yo encontré que era como aumentar mucho el grado de dificultad y que por lo demás esta cosa no es una cosa aleatoria, no es una cosa al azar. Así que para mí es importante que usted conociera cuándo tenía la opción de más de una y cuándo efectivamente tenía que remitirse a una sola, como en la pregunta 2, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Vamos con la primera pregunta. Dice, los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional para determinar las bases de cálculo de los gravámenes aplicados a la importación de mercancías, determinar los costos asociados a una compraventa internacional, determinar la responsabilidad del comprador respecto a una compraventa internacional, determinar la responsabilidad del vendedor respecto a una compraventa internacional o determinar las condiciones de un contrato de compraventa internacional. A juicio de ustedes y de acuerdo a los contenidos, ¿cuál creen ustedes que podrían ser las opciones que de mejor manera cubren la premisa presentada? A ver, ya que están tan participativos. Don Felipe Pérez, ¿está por ahí, don Felipe? Buenas tardes. Está rico nomás, don Felipe Pérez. Profe, la E. Usted dice que la letra E. ¿Y cuál más aparte de la E? Profe, la D. La D. Y la C. Y la C. Ya. Esas tres entonces. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿O nos quedamos con esas tres? Ya. Yo diría que la B también, profe. Que la B Igual también. pienso que la B, determinar los costos asociados. Ya, ok. Vamos a revisar entonces. A ver. Los Incoterms fueron creados básicamente para determinar los costos asociados a una compraventa, determinar la base de cálculo para los gravámenes aplicados a una importación. No fueron creados para determinar bases de cálculo. Sin embargo, se utilizan, ¿cierto? Como cuando construimos el valor aduanero, ¿no es cierto? Lo hacemos construyéndolo a partir del valor CIF, que ya es en sí un Incoterms. Por tanto, sí se puede utilizar para generar algunas bases de cálculo para gravámenes, pero no fueron creados para eso. ¿Fue creado para determinar los costos asociados a una compraventa? En estricto rigor, no. Los Incoterms no están pensados en función de determinar costos. Está creado en función de determinar responsabilidades entre el comprador y el vendedor respecto a una mercancía o respecto a una compraventa, digamos. Y eso es lo que hacen los Incoterms, determinan responsabilidades entre comprador y vendedor respecto a una mercancía o objeto de una compraventa. Ahora, que al momento que vamos determinando responsabilidades, y eso es lo que yo les decía siempre, implícitamente
¿Incorpora elementos como el costo? Sí. Por ejemplo, para el caso del exportador, porque como los Incoterms están vistos, su construcción desde desde el exportador, cuando efectivamente el exportador empieza a construir un precio unitario de venta en base a una cláusula de compra-venta, lo que está haciendo es, primero, estableciendo cuáles son sus responsabilidades asociadas. Producir, manufacturar, envasar, embalar, etiquetar. Entonces, empieza a determinar las responsabilidades. Y en muchos casos, ¿no es cierto?, estas responsabilidades van asociadas a costos, lo que le permite finalmente construir un precio unitario, pero no un precio unitario en base a los costos, sino que un precio unitario en base a las responsabilidades asociadas a la compraventa, bajo la cual se está generando, ¿no es cierto?, esta transacción. ¿Ok? Y de ahí entonces podemos incluso establecer algunas responsabilidades que son de parte del comprador, otras que son de parte del vendedor, y en ellas, ¿no es cierto?, están asociadas muchas veces generación de documentos, servicios relacionados, y con ello, ¿no es cierto?, contratación de estos mismos. Por ejemplo, si la cláusula de compra-venta fuera FOB, ¿quién es el responsable de contratar el flete en una operación FOB? El importador. El importador. Por tanto, ese valor de flete formaría parte del costo del precio unitario. No, Para el exportador no. para el exportador no, puede ser en la construcción del precio unitario no, ¿no es cierto? Sino que formaría parte de lo que llamaríamos el costo de importación, que es cuando el importador llega a establecer el costo unitario, ¿no es cierto?, de la mercancía puesta en su bodega. ¿Ok? Entonces, lo correcto es hablar de delimitación de responsabilidades entre comprador y vendedor respecto a una compraventa. Ahora, ¿por qué no determinan las condiciones del contrato? Porque una compraventa internacional, ojo, también lo hemos señalado más de una vez, puede estar afecta no a un contrato de compraventa. Ahora, en el contrato de compraventa, si es que hubiere, se empiezan a definir deberes y responsabilidades de las partes. Y por supuesto que en ese contexto se empieza, ¿no es cierto?, a construir a partir de las mismas cláusulas de compra-venta. Pero no es que el Incoterm esté creado pensando en delimitar o establecer condiciones en un contrato, porque yo puedo perfectamente no generar una compra-venta bajo un contrato internacional y perfectamente hago la importación o la exportación, digamos. Las compraventas pueden ser con o sin contratos de compraventa involucrados. En muchísimos casos, las compraventas se amparan básicamente en la factura pro forma y a partir de ello se desarrolla la compraventa. En otros, pro forma más contrato de compraventa, ¿cierto? Pero lo correcto es la delimitación de responsabilidades entre las partes, es decir, comprador y vendedor respecto a una compraventa internacional. Para eso fue creado por la Cámara de Comercio Internacional. Ahora, como aplicaciones adicionales, los Incoterms los vemos aplicados en cálculos de gravámenes, costos asociados, ¿no es cierto?, u otras instancias distintas. Pero solo en esa condición. Esta pregunta que está acá, yo la voy a eliminar, no la voy a considerar, ¿ya? Porque en estricto rigor, cualquiera de las respuestas que ustedes señalasen está incorrecta. Porque si ustedes se fijan aquí, coloqué carga LCL, LCL, y después acá, una de las dos tendría que haber sido FCL, FCL. Por tanto, ninguna respuesta cumple plenamente con la condición. Así que no les va a afectar en el puntaje en absoluto. Porque de hecho, como les digo, para todos los casos la tendrían mala. ¿Qué es lo que dice? Desde el punto de vista operativo y aduanero, una operación puerta a puerta considera una consolidación de carga LCL, LCL. No. Una carga puerta a puerta obliga a una consolidación FCL, FCL.
¿Por qué? Porque hablar de puerta a puerta, acuérdense ustedes, significa que la mercancía es consolidada en la bodega del exportador, asumiendo en el transporte internacional el inland freight de origen, más el embarque de la mercancía, el servicio, ¿no es cierto?, de transporte desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, más el servicio, ¿no es cierto?, de inland freight en el país del importador, entre el puerto de destino y la bodega del importador. Porque cuando hablamos de puerta a puerta, estamos hablando de que la mercancía sale desde consolidada desde la bodega del exportador y llega consolidada a la bodega del importador. Y ahí recién se desconsolida. Ahí recién se vacía el contenedor. Por tanto, ese contenedor cuando llega al puerto de destino ingresa a la aduana como contenedor y sale como contenedor. No se abre, no se desconsolida en el puerto. En cambio, en una carga LCL, LCL o en una carga FCL, LCL, la mercancía no puede ser puerta a puerta porque al ser LCL final, en la segunda parte, está diciendo que esa carga es carga consolidada. Es decir, llegando al puerto tiene que desconsolidarse porque va a diferentes destinatarios. Por tanto, si el contenedor termina en LCL, la aduana no puede permitir que ese contenedor completo salga de la aduana. Tiene que desconsolidarse, tiene que abrirse. Y lo que va a salir de la aduana es la carga para cada uno de los importadores. El mismo ejemplo si fuese al revés. Si nosotros estamos importando y el proveedor que nos abastece a nosotros abastece a 4 chilenos más, ¿qué puede hacer? Consolida el contenedor en su bodega sin ningún problema, llena la carga, lo despacha al puerto de destino y llegando al puerto de destino, la empresa de transporte está obligada a desconsolidar en puerto y presentar o entregar más bien la mercancía a la aduana por separada. Cada cantidad de mercancía con su respectivo manifiesto particular, ¿no es cierto? Y su BLI en el caso obviamente que corresponde, porque al ser marítimo consolidada van a haber BLIs, para que la aduana recepcione por separado. Y cada importador tramitará por separado su importación y se llevará sus cajas, sus pales, sus bidones, lo que venga, ¿no es cierto?, consolidado. Distinto es cuando la carga sale full de origen y llega full a destino, porque entonces es un solo vendedor, un solo comprador. Entonces, en ese caso, la aduana permite recibir el contenedor completo, permite que el importador haga el trámite de aduanamiento, se lo lleve a su bodega desde el puerto y en su bodega lo desconsolida. Y una vez que lo desconsolida, le devuelve el tarro, ¿no es cierto?, a la empresa, a la gente de contenedor, digamos, para el efecto de su recepción. ¿Ya? Así que ahí fue una misión de mi parte, pero les explico el contenido de la pregunta para que les quede claro. Acá dice, considerado únicamente en el freight de origen y estiva en nave más costo de transporte internacional. No, porque como dije, considera el inland freight en origen y en destino. Y dice acá, pero solo el THC en destino. No, no considera solo el THC en destino. No lo considera. Ok. Entonces, por eso que esta la tengo que, va a quedar fuera. Así que no se preocupe porque no les va a afectar su ponderación en ningún caso. La pregunta 3 dice, ¿el valor aduanero corresponde a? ¿Qué es el valor aduanero? ¿El precio realmente pagado por pagar de una mercancía importada? ¿El valor sí expresado en dólares americanos más ajustes si procede? ¿El valor sí expresado en dólares en cualquier moneda extranjera más ajustes si procede? ¿El precio unitario al que son vendidas en el país del importador la mayor cantidad de mercancías importadas en su misma condición? ¿O el valor de costo más utilidad más ajustes si procede? ¿Qué me dice
La señorita Bárbara Faunde, ¿está por ahí? Sí, dígame. Bárbara, buenas Buenas noches. tardes. De acuerdo a lo señalado en la pregunta T, ¿cuál sería la respuesta correcta para usted? El valor aduanero corresponde a... Aquí correspondería el valor aduanero. Es la C, si es que no me equivoco. La C, No, ya, perdone, a ver. No, en dólar, mejor dicho. La D. la B, Sí, perfecto. Exactamente, esa es la correcta, muy bien. sí, Es el valor CIF, pero expresado en dólares americanos, claro, más ajustes si procede, porque podría no haber ajustes, ¿no es cierto? claro. ¿Cuántos habrían ajustes eventualmente? ¿Cuántos podrían haber ajustes de acuerdo a la materia vista? ¿Cuánto estima usted que podría haber ajustes? Estoy muy bien, no lo recuerdo, pero si mal no recuerdo es cuando hay algún descuento o la mercancía viene a menor valor. La verdad es que no lo recuerdo muy bien en este momento. Ya, pero va por ahí, efectivamente. Básicamente cuando el precio, ¿no es cierto? O el valor de las mercancías se encuentra eventualmente subfacturado, ¿no es cierto? Por debajo del precio normal de mercado, ahí Ujú. podría haber, ¿no es cierto? Un ajuste al valor, ¿no es cierto? La aduana se sabe que está por debajo del precio normal, por tanto la tenemos que ajustar a precio normal, ¿no? En Ya. términos muy simples. ¿Mm? Muy bien, gracias, Bárbara. La pregunta 4 dice, en caso de una operación de $40.000 de PU, Livorno, Italia. Aquí hay varias opciones. El exportador contrata y paga el transporte internacional, sin embargo, la contratación del seguro internacional no es obligatorio para él. El exportador es responsable de la mercancía hasta su entrega en el lugar convenido en el país del importador. La transferencia de la responsabilidad del riesgo asociado a la mercancía es en condición FOB. La descarga de la mercancía en el país del importador es responsabilidad del importador. O la descarga de la mercancía en el país del importador es de responsabilidad del exportador. ¿Cuál de las opciones ahí señaladas sería las más indicadas, cita Dafne, por favor? Espéreme, profe, estoy leyendo de nuevo. Ni un problema, la esperamos. Creo que es la A. Por, Ya. em, la B también. Ya. Y la E. Y la E. Ya. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión o coincide con lo señalado por la señorita Dafne Moreno? Ok. Hoy ya están súper participativos, ¿ah? ¿Qué quieres decir? Ni que todos Yo hubieran coincido salido con la vocales de respuesta. mesa. ¿Ah? Yo sí coincido con la respuesta de la Dafne. Ah, También coincidió. yo, profe. Sí. Ok, gracias, gracias. A ver, vamos viendo. Primero, ¿qué significaba DPU? ¿Quién recuerda qué implicaba DPU? Entrega el lugar convenido más la descarga. Efectivamente, Citayona. Efectivamente. Entonces, ¿el exportador contrata y paga el transporte internacional? Sí.
Sin embargo, la contratación del seguro no es obligatorio para él, eso es efectivamente verdad. En una operación de PU, el exportador contrata el transporte internacional hasta el lugar de destino, pero no está obligado a contratar el seguro. Ahora, ¿qué ocurre? Habitualmente sí lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque, como dice la letra B, el exportador es responsable de la mercancía hasta su entrega en el lugar convenido en el país del importador. Es decir, a diferencia de las otras cláusulas, la E, la F o la C, aquí el exportador es responsable hasta que la mercancía llega a destino. Por tanto, si yo sumo ese compromiso, esa responsabilidad hasta el puerto de destino, por un tema práctico, yo tomo un seguro internacional para cubrir, ¿no es cierto?, cualquier eventualidad que pudiera sufrir la mercancía en el trayecto. ¿Ok? Porque si le llega a pasar algo al final del día, desde el punto de vista comercial, yo como exportador seré el responsable y tendré que asumir los costos asociados a ese daño, pérdida o merma. No le puedo decir al importador, problema suyo. No, me va a decir, no es problema mío. Usted me vendió DPU, por tanto, hasta que la mercancía no llegue al puerto de destino, con la descarga incluida, usted es responsable de lo que le pueda ocurrir a la mercancía. Entonces, en ese contexto, por supuesto que, aunque el seguro no es obligatorio, es recomendable tomarlo, digamos, por la implicancia que tiene respecto de la transferencia del riesgo. Y la letra E, efectivamente, ¿no es cierto?, está ligada a la definición de DPU. La descarga de la mercancía en el país del importador es de responsabilidad del exportador, de todas formas. Eso es parte de su responsabilidad. Por tanto, esos serían los enunciados correctos. La número 5 dice, el acuerdo GATT sobre aranceles y comercio considera un nivel de tolerancia a nivel de precio unitario FOB dólar americano de más o menos 5% para efectos de la evaluación aduanera. Considera un análisis comparativo de precios para efectos de evaluación aduanera a nivel precios unitarios FOB dólar americano. Busca evitar la sobrefacturación en función de la fuga de divisa al exterior. Se relaciona con el ajuste negativo aplicado en la valoración aduanera para evitar la subfacturación. Busca controlar la evasión tributaria aduanera por la vía de la subfacturación. Aquí también podemos marcar más de una. Don Cristian, ¿podría acompañarnos en esta pregunta? Oh, profe, a ver, si no mal recuerdo, yo puse la A, La A, ya, puse la B, ya, puse la C ya, y puse la E. perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Coinciden todos con don Cristian? ¿O alguien quisiera sacar alguna de las que él señaló y colocar otra? ¿O a las que ya está, colocar una más? ¿Sí? Ok. Estamos todos de acuerdo, profe. Pareciera que sí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver si están así. El acuerdo GATT sobre aranceles y comercio considera un nivel de tolerancia a nivel de precio unitario FOB dólar americano más o menos 5% para efectos de valoración aduanera. Sí, efectivamente. ¿Cierto? Cuando se hace el análisis de precio, lo que la aduana hace es verificar si el precio presentado por el importador está dentro de ese margen más o menos 5% respecto del precio de referencia que tiene la aduana. Si está dentro de ese margen, la aduana no lo va a objetar, sino que lo va a aceptar sin problema, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay problema? Cuando el precio que presenta el importador está por debajo de esa tolerancia. Porque ahí entonces, ¿qué dice la aduana? Hay subfacturación. ¿Y qué es lo que hace la subfacturación? Genera evasión tributaria. Por tanto, este acuerdo de valoración aduanera busca también, a partir de este análisis porcentual, busca controlar la evasión tributaria aduanera por la vía de la subfacturación. Es decir,
por la vía de que los importadores presenten precios unitarios FOB dólar por debajo del precio normal de mercado, considerando la tolerancia que existe para ello. Por tanto, esa también estaría correcta. ¿Hacer análisis comparativo de precios para efectos de valoración aduanera a nivel de precios unitarios FOB dólar? Efectivamente es así. Por ello es que cuando la importación viene en una moneda distinta al dólar americano, la aduana, ¿no es cierto?, requiere que los valores sean trasladados a dólar americano para los efectos de uniformar la moneda bajo la cual se hace el proceso de valoración y la aplicación de gravámenes. Acuérdense que los gravámenes todos se aplican sobre dólar americano y se pagan en pesos equivalentes. Entonces, cada vez que yo, importador, presento una operación en una moneda distinta al dólar americano, la aduana aplicará, o la gente de aduana, cuando confecciona la declaración de ingresos, aplica la paridad aduanera, que es distinta al tipo de cambio. ¿Quién tiene clara la diferencia entre paridad y tipo de cambio? ¿Qué cosa es una y qué cosa es otra? Profe, el tipo de cambio es el dólar observado que te da el Banco Central y la paridad es el dólar sobre... No, profe, se me fue. Tranquilo, pero va por ahí el camino, va por ahí el camino. ¿Alguien que pueda complementar lo que señalaba por don Cristian? Don Felipe Pérez apareció, llegó, ¿o no? O es lo que equivale una moneda extranjera sobre un dólar, creo que es, profe. Ya, ok, yo les voy a... No te preocupes, yo les voy a hacer les voy a hacer ahí el análisis. Cuando hablamos de tipo de cambio, consideren el tipo de cambio como la relación de precios entre una moneda local o nacional respecto del dólar. En particular, cuando hablamos de tipo de cambio dólar. Por ejemplo, tipo de cambio sería pesos por dólar. Tipo de cambio sería pesos por euros. Pesos por yenes. Es decir, cuando yo estoy haciendo una relación de precio en términos de cuántos, casos chilenos, cuántos pesos chilenos me cuesta comprar un dólar americano, cuántos pesos chilenos me cuesta comprar un sol, cuántos pesos chilenos me cuesta comprar un euro, cuántos pesos chilenos me cuesta comprar una rupia, entonces estamos hablando de tipo de cambio, es decir, la relación de precio de una moneda nacional respecto de monedas extranjeras. El precio de una moneda nacional respecto de otras monedas extranjeras. Eso es tipo de cambio. Ahora, en la práctica existen diversos tipos de cambios que se utilizan en el sistema financiero. Uno de ellos es el tipo de cambio observado. También está el tipo de cambio aduanero. ¿Ya? Y hay otros tipos de cambios interbancarios que se utilizan también. ¿Ya? Pero hablar de tipo de cambio es hablar del precio o la relación de precio entre una moneda nacional respecto de monedas extranjeras. En cambio, cuando hablamos de paridad, la paridad es la relación de precio de una moneda extranjera respecto de otras monedas extranjeras. Por ejemplo, ¿cuántos dólares americanos son un euro? ¿Cuántos euros para comprar un yen? ¿Cuántos yenes para comprar una rupia? ¿Cuántas rupias para un dólar canadiense? Ahí estamos hablando de paridad. El precio de una moneda extranjera respecto de otras monedas extranjeras.
Pero cuando estamos hablando del precio de la moneda nacional, local, de un país respecto de otras monedas extranjeras, es tipo de cambio. Entonces yo les daba el ejemplo. El peso chileno respecto a cualquier moneda extranjera es tipo de cambio. Pero si buscamos la relación entre distintas monedas extranjeras, es paridad. Dólar por euros, euros por pesos, pesos por soles, soles por yenes, yenes por rupias, rupias por dólares australianos, dólares australianos por francos belgas. ¿Ok? Eso es paridad. ¿Ok? Para que les quede más claro el concepto. Entonces, volviendo a lo nuestro, tenemos efectivamente que considerar el nivel de tolerancia a nivel de precios FOB dólar americano, más o menos 5% para efectos de valoración aduanera. Hacemos el análisis comparativo efectivamente de valoración a nivel precio unitario FOB dólar y busca controlar la evasión tributaria aduanera por la vía de la subfacturación. ¿Por qué la C no? Porque dice que busca evitar la sobrefacturación en función de la fuga de divisas. La sobrefacturación no es un elemento que busque controlar este método de valoración aduanera en el acuerdo ACB. El acuerdo ACB, el acuerdo de valoración aduanera, de acuerdo al artículo 7 de GATT, busca controlar la subfacturación, no la sobrefacturación. Para esto existe otro modelo de valoración, ¿ya? Que es el EMP, el Export Market Price, precio de exportación. Ese modelo de valoración aduanera es el que busca controlar la sobrefacturación y con ello evitar la fuga de divisas. ¿Ya? Que en el caso chileno no se aplica porque nosotros lo que tratamos de hacer es controlar la subfacturación y por eso que ocupamos el método ACB o Acuerdo de Valoración Aduanera. ¿Se relaciona con el ajuste negativo aplicado en la valoración aduanera para evitar la subfacturación? No, porque el acuerdo de valoración aduanera, de acuerdo al artículo 8, el ajuste técnico, ¿no es cierto?, puede aplicar tanto para ajustes positivos como negativos, ¿cierto? Las reglas de Hamburgo se relacionan con los contratos de fletamento en el transporte internacional marítimo, los servicios prestados a las mercancías durante el transporte internacional, el transporte multimodal y marítimo, la responsabilidad que le corresponde a cada una de las partes de una operación de transporte internacional marítima, la forma de contratación de contenedores para su consolidación y entrega al importador. ¿Por dónde va el tema de las reglas de Hamburgo? Don Francisco Quinteros, si es que estuviera por ahí. Profe, yo me acuerdo que puse la D, que ve las responsabilidades. La D, aquí. Ya. ¿Alguien tiene una opinión distinta a la de don Francisco Quinteros? ¿O coinciden con él? Yo coincido con Francisco, profe. Coinciden. Todos estamos de acuerdo, profe. Estamos todos de acuerdo. Entonces vamos todos a votar por Francisco. ¿Eh? Muy bien, don Francisco. Efectivamente. De hecho, los contratos de fletamento se refieren a los outsiders y estos no están regulados por la normativa de Hamburgo, ¿cierto? Y los servicios prestados a las mercancías durante el transporte internacional no es un tenor tampoco. Lo que busca esto es básicamente delimitar las responsabilidades que le corresponde a cada una de las partes en una operación de transporte internacional marítimo, ¿no es cierto? Entiéndase embarcadores, agentes de contenedores, porteador efectivo, armador, ¿no es cierto? Es básicamente es una estructura que busca delimitar las responsabilidades de los actores que participan, ¿no es cierto?, en este tipo de sistema, ¿no? Así que esa es la correcta. La forma de contratación de contenedores no tiene nada que ver con Hamburgo, menos todavía. Me voy a saltar esta pregunta. Para terminar solamente vamos a hacer primero todo lo que son selección múltiple.
Se entiende por mercancía similar. Mercancías que son iguales en todo, incluidas sus características físicas, sin importar su relación de calidad y prestigio comercial. Mercancías que son iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Aquella mercancía que es idéntica en todo. Las mercancías que permiten ajustes positivos por cantidad o nivel comercial. Mercancías que, aunque no son iguales en todo, tienen características y composiciones similares. Don Gustavo, por favor, ¿cuál sería, a juicio suyo, la respuesta correcta? Porque acá también tenemos que elegir una sola. Profe, yo ahí respondí las mercancías que aunque no son iguales en todo, tienen características de composición similar. Creo que usted tiene ahí como la E. Como la Sí, E. la E. Sí, ya. ¿Alguien tiene otra respuesta o otra opinión respecto? ¿O coinciden con don Gustavo? Estamos todos de acuerdo, profe. De acuerdo. Sí, todo con Gustavo entonces. Ya. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Ok. La letra A es la respuesta justamente a mercancías idénticas, no las similares. Las que son iguales en todo son mercancías idénticas, ¿no? Que correspondería al modelo de evaluación, al método de evaluación número 3, ¿no? O 2. Mercancía idéntica. No. Profe, ¿no es al Uy, 3? todo el 3. Es al 3. Yo creo que es el 3. Recuerdo que... Sí, es el 2. Es el El 2, 1 profe. es valor de transacción, el 2, valor de transacción mercancía idéntica, y el 3, valor de transacción mercancía similar. Acuérdense que es importante este detalle porque se aplican por orden, ¿no? Y ese es el orden que lleva. Una contratación de servicio FISLO implica que selecciona más de una. ¿Qué implica una operación FISLO? Considera los términos de embarque en condiciones que condicionan el costo final del flete básico. El flete cotizado no incluye gastos de operaciones de carga, descarga y estiva. El flete cotizado no incluye las operaciones de carga y estiva. La descarga es condicionada en condiciones de línea, es decir, por cuenta del armador. O los gastos de carga son por cuenta del armador y transportista. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La C, profe. ¿Se incluye de carga y La B. la descarga en condiciones de línea, es decir, por cuenta del armador? ¿Sí? Sí, esas dos, sí. ¿Segura? 100%. Aunque me equivoque. Como que se llama María Antonieta. Correcto. ¿Alguien tiene otra opinión? No, profe, yo no recuerdo. No recuerdo Ya. tampoco mucho el término FISLO. Coincido con Angélica, profe. Sí, Sí, está estamos bien. de acuerdo con Angélica. Sí, todos por la señorita María Angélica, efectivamente. Esas son las correctas. Tal cual. Así que está bien, la felicito. Porque esta era complicadita, ¿eh? Tenía su grado de complejidad. Es la única que tengo buena. ¡Ah! No, profe. Espero ¿Qué? que no. ¿Son mujeres de poca fe ustedes, por Dios? ¿Eh? ¿Cómo están así? Ya, vamos a ver aquí algo relacionado con Incoterms. Dices, seleccione una, aquí es una solamente. En los Incoterms, el grupo F
¿La responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es en el país del exportador? ¿La responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es dejada al costado de la nave? ¿La responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es cuando la mercancía ha sido embarcada? ¿La responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es en el país del importador? ¿O la responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es cuando el barco zarpa del puerto de embarque? A ver, don Nelson, ¿está por ahí? Don Nelson Guerrero. ¿No? Felipe viene en la micro, por eso no respondía. Ya. Camila, ¿estás por ahí? Camila Fuenzalida. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Y bueno. Chita Camila, respecto a lo señalado en la pregunta 11 dice, en los Incoterm, el grupo F, ¿cuál sería de todas las premisas ahí la que se encasillaría de mejor manera según usted? Yo Primero, puse lo la más A. fácil. El riesgo de la mercancía es en el país del exportador. Ya. En el grupo F, ¿qué transporte están presentes? ¿Son solo marítimos? ¿O hay otros? Cami. En el grupo F, ¿cuál es el transporte o los transportes que están presentes? O lo voy a decir al revés. ¿Cuáles son Pero, ¿cuáles son los perdón, inconvenientes del grupo F? le A ver, escucho más un fácil. poquito mal porque justo mi impresora estaba sonando como loca. Pero en el grupo F, que le escuché un poco mal porque mi impresora estaba sonando mucho. Pero Ya, en el grupo F, solo marítimo. solo marítimo. A ver, ¿cuáles son los inconvenientes del grupo F? FO, FOB, no, que es marítimo, ya. PAS, FAC, que también es marítimo. FCA. ¿Y el FCA es marítimo también? No, ¿Está profe, en es un transporte multimodal. Ese es puede ser multimodal. multimodal, ¿no es cierto? Ok. ¿Estás en el trabajo, Camila? No, profe, pero justo estoy imprimiendo unas cosas y mi impresora suena mucho. Sí, es un poco... Déjate gastar papel, Camila. Imprime... Es de esperar que lo que imprima lo ocupe bien, sí, po. A veces imprimen y Es que después ni leen las se está cosas. haciendo como el mantenimiento de la cuestión de la impresora, entonces suena por como 15 minutos. Ya, ok. Listo. Efectivamente, en el grupo F coincidamos en dos cosas. Primero, es solamente tres Incoterms, ¿no es cierto? El FOB, el FAS, el FOB y el FCA. El FAS y el FOB que son solamente marítimos, el FCA que es polivalente, es decir, aplica a cualquier medio de transporte. Puede ser aéreo, puede ser marítimo, puede ser terrestre, puede ser multimodal incluso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo relevante? Es que efectivamente la transferencia del riesgo de la mercancía en el grupo F siempre se va a dar en el país del exportador. ¿Dónde? En el lugar convenido en que entregamos, ¿no es cierto?, la mercancía al transporte principal o transporte internacional. Que puede ser un puerto al lado del barco, puede ser en el puerto arriba del barco, puede ser en un aeropuerto en la zona primaria sin descargar, puede ser en la bodega del transportista, en su bodega nuevamente sin descargar, ¿no es cierto? Eso va a depender. Así que la respuesta correcta sería que la responsabilidad respecto a la transferencia del riesgo de la mercancía es en el país del exportador. Y
La última que nos queda de selección múltiple dice, dentro de las características de los incoterms del grupo C se encuentran. Es decir, hay varias características. Seleccione una o más de una. A. El flete se contrata bajo la condición de prepagado por parte del exportador. Es aplicable solamente al transporte marítimo y multimodal. Transferencia de la responsabilidad respecto al riesgo asociado a la mercancía hasta el lugar de entrega convenido en el país del importador. Transferencia de la responsabilidad respecto al riesgo asociado a la mercancía hasta el lugar de entrega del transporte internacional en el país del exportador. Contratación de flete y seguro internacional por parte del exportador cuando corresponde. Veamos qué nos dice la cita Catalina Pina. ¿Estás por ahí, cita Catalina? Cita Tania, ¿está por ahí? ¿Y cita Natalie? No, no están estas damas, parece. Don Carlos. Tampoco. Cita Dayana, ¿está por ahí? Esta cosa es como un meme que vi por ahí otra vez. Cita Dayana. Compártalo, profe. Es la tragedia de un profesor justamente. Cita Dayana, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, profesor, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Cita Dayana, respecto a la pregunta 12, ¿cuál o cuáles usted consideraría como parte de las características que tienen los incoterms del grupo C? A ver. Las 12, lea las 12 vea, y dígame usted No cuáles. me acuerdo exactamente qué es lo que puse. No importa, no importa. Haz cuenta que la estás recién desarrollando. ¿Cuáles consideras tú que serían características propias o particulares del grupo C? A ver, déjeme acordarme, voy a leer mientras, perdón. Sí, se nos fue, parece. No estaba leyendo, pero profe, no me acuerdo. Pero creo que hay compañeras que respondieron. A ver. La Camila es... no quiere abrir el micrófono la Camila, que no dejando sordo acá, dice con la impresora. A ver, hagámoslas entre todos. Veamos. ¿El flete se contrata bajo la condición de prepagado por parte del exportador? Dicho de otra manera, en el grupo C, el flete es, la contratación de flete es de responsabilidad del exportador. O dicho de otra forma, el exportador vende con flete incluido. Sí. Sí. Y se vende con flete incluido. ¿La condición es prepagado o collet? O por cobrar. Pagado. Prepagado.
Por tanto, la A podríamos marcarla entonces como una característica, ¿no es cierto? ¿Es aplicable solamente al transporte marítimo y multimodal? No. No, ¿no es cierto? Puede aplicar al marítimo, al multimodal, al aéreo, al terrestre, ¿no es cierto? Indistintamente, incluido el multimodal. Por tanto, la B no es una característica del grupo C. La transferencia de la responsabilidad respecto al riesgo asociado a la mercancía hasta el lugar de entrega convenido en el país del importador, es decir, en el grupo C, yo soy responsable como exportador de la mercancía hasta llegar al país del importador. No. No. ¿Qué grupo es el que tiene esa condición? El D. El D solamente, efectivamente. Por tanto, esta tampoco sería una característica del grupo C. Transferencia de la responsabilidad respecto al riesgo asociado a la mercancía hasta el lugar de entrega al transporte internacional en el país del exportador. Sí. Sí, ¿cierto? La transferencia en el grupo C del riesgo es en el país del exportador. ¿Dónde? En el lugar convenido, en que le entregamos al naviero, al terrestre, al aéreo, ¿no es cierto?, según sea el medio de transporte. Contratación de flete y seguro internacional por parte del exportador, ¿cuándo corresponde? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el caso del seguro puede como no puede ir. En el caso del CFR, el seguro no está incorporado. Pero en el caso del CIF, sí lo está, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las características, ¿no es cierto?, que podríamos considerar, entre muchas otras, asociadas al grupo C. Vamos ahora al ítem de al ítem dual. O sea, perdón, términos pareados. El ítem dual es verdadero o falso. Al términos pareados. A ver cómo anduvimos aquí. A partir de la premisa señalada, indicar el concepto asociado a ella según corresponda. Actúan en nombre de un armador extranjero con el carácter de mandatario mercantil. ¿Quiénes serían los que actúan a nombre del armador extranjero con el carácter de mandatario mercantil? ¿Se les ocurre ahí a alguien? No sé, profe, ¿era la gente de nave? Y la gente de nave, muy bien. Si lo hizo al azar, vaya a comprarse un quino. Porque es de la gente de nave, efectivamente. Conjunto de tributos a que están afectas las mercancías. ¿A qué correspondería eso? Conjunto de tributos a que están afectas las mercancías. Gravamen sería, profe. Muy bien, gravamen. Están excluidos del flete y corren por cuenta de la mercancía los gastos de carga, descarga, estiva a bordo y gastos de timado y o fijación de la mercancía en bodega. ¿A qué correspondería? Ese sería un flete FIOS que termina en T. No recuerdo filosofía. Exactamente, FIOS. De hecho, la T habla justamente del trimado. Monto constituido entre el valor aduanero y el respectivo derecho al valor. ¿De qué estamos hablando ahí? La base imponible. De la base imponible. La base imponible. ¿Dónde tenemos la base imponible? Acá está. Efectivamente, ¿no es cierto? La base imponible se compone del valor aduanero más el derecho al valor, ¿no es cierto? Ahora, ¿y si el derecho al valor es cero porque no paga derecho al valor?
¿Qué pasa en ese caso? Se pone el valor CIF. Sería el mismo valor, ¿no es cierto? Se repetiría, sería el mismo valor, ¿cierto? Que puede darse, porque si la mercancía está exenta de pago de gravamen porque está acogida a un convenio económico y tiene un desgravamen del 100%, entonces no va a pagar derecho. Por tanto, el valor aduanero va a ser igual al valor en la base imponible. Exactamente igual. Empresas autorizadas para operar con personal en las faenas portuarias de carga, descarga, reembalaje estiva y desestiva. ¿Cómo se llaman esas empresas? Esos son los llamados agentes de estiva o estibadores. ¿Ok? Son los que hacen esa pega en el puerto. Y que cuando se votan a huelga queda la escoba en el puerto, porque se para el puerto. Entonces tienen mucho poder ellos desde el punto de vista sindical, digamos. Son mercancías iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Mercancía idéntica, profe. Mercancía idéntica. Documento emitido por un transportista internacional que, entre otras cosas, describe la mercancía objeto de la operación y actúa como contrato. ¿Qué será eso? ¿No? El conocimiento de embarque o bill of lading. Acuérdense que entre las funciones que tiene el conocimiento de embarque es determina la tenencia del bien, el acuse de residuo a bordo, ¿cierto? Actúa como instrumento financiero de cobro, ¿no es cierto? Y como contrato, porque en el anverso están las condiciones generales de la prestación del servicio. Y eso lo vemos en un BL, en una guía aérea, en una carta de porte, exactamente igual. ¿Con quién se efectúa un contrato de transporte internacional marítimo? ¿A qué corresponde? Un porteador. ¿Porteador o porteador efectivo? No sé, me quedo en la duda, profe. Le quedó la duda. ¿Quién se acuerda en respecto al porteador efectivo? ¿Quién puede decir algo respecto del porteador efectivo? Es la naviera con la cual se trabaja. Perfecto, muy bien. Y el contrato efectivamente es con el porteador. El contrato es con el porteador y el porteador efectivo es quien hace el servicio o presta el servicio de movimiento de carga, de transporte. Que a veces es el mismo, ¿no es cierto? La misma empresa. Y otras veces son empresas distintas, en el caso de los freight forwarders, ¿cierto? Yo hago el contrato de transporte con Panalpina, pero el porteador efectivo es Sudamericana Vapores, que es la dueña del barco que está llevando la carga, ¿no es cierto? En cambio, con Ultramar, ellos actúan como porteadores y porteadores efectivos porque además de contratar con ellos el servicio de transporte, ellos mismos son los que administran los barcos con los cuales prestan el servicio. Se dedica a explotar una embarcación con fines comerciales. ¿Qué sería? ¿Quién puede explotar una embarcación con fines comerciales? En transporte naviero estamos hablando. Es el armador o quien haga sus veces. Porque el armador es el dueño de la nave, pero también actúa como armador a quien que la rienda. Acuérdense que Sudamericana tiene, no sé, por decir algo, 100 barcos y en temporadas altas llega a tener 300, pero los otros 200 son arrendados. Pero del momento en que ellos lo arriendan, ellos deben hacer las veces de armador porque son los que están haciendo la explotación del servicio, digamos, con esas naves. Por tanto, son responsables de todo lo que le pueda pasar a esas naves y de todo lo que esas naves pudieran eventualmente hacer en un puerto estando en su estadía, digamos.
Basado en el costo o valor de los materiales necesarios para la fabricación, será obtenido de la contabilidad del productor, así como también de la suma atribuible a beneficios y gastos generales. ¿De qué estamos hablando? El método reconstituido, profe. El método reconstruido. Que distinto al deductivo, están los dos, ¿no es cierto? El reconstruido es el que yo, como su nombre lo indica, voy construyendo a partir, ¿no es cierto?, de los costos de materias primas, producción, o sea, toda la información que me entrega la contabilidad, ¿no es cierto?, del productor, del exportador. Y le vamos sumando los gastos, las utilidades, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, para llegar a establecer finalmente el precio unitario. Vamos ahora entonces con las preguntas. Ya. Esta es una pregunta de desarrollo, pero no de ejercicio. Dice, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 sobre ajustes técnicos y lo visto en clases, señale para qué se utilizan los ajustes técnicos, cuándo, en qué se basa su aplicación y cómo, cuáles son los criterios y bases se aplican al momento de la evaluación aduanera. Para complementar su respuesta, señale de qué forma la vinculación puede afectar la valoración aduanera de una mercancía. Y ahí hay que presentar un ejemplo. Ya. Hábleme de los ajustes técnicos. A ver, ¿quién me va a hablar de ellos? Vamos a insistir con aquellos que no se han mostrado. Don Brian Sáez, ¿está? Don Carlos Muñoz. Santa Catalina Pino. Sí, estoy acá. Don Brian, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Brian, ¿qué nos puede señalar respecto a los ajustes técnicos? ¿En qué consisten? ¿Qué tipo de ajustes técnicos existen? ¿Cuándo se aplican? Háblenos sobre ello, por favor. Si no estoy mal o no me equivoco, el derecho de licencia, ¿o no? Uno. Ya, pero ¿en qué consisten los ajustes técnicos básicamente? ¿Para qué sirven? ¿Sirven para construir algo? Para ver cuál es el valor realmente pagado en la aduana, ¿o no? Ya. Ya, ¿y qué construyo o qué puedo construir yo con los ajustes técnicos? El valor aduanero, ¿o no? Perfecto, muy bien. El valor aduanero lo vamos construyendo, ¿no es cierto?, con los ajustes técnicos cuando procede, obviamente. Ya, ¿y qué tipo de ajustes técnicos conoce usted o recuerda usted? Ese que le mencioné, el derecho de autor o de licencia. Los derechos de las licencias, ¿ya? Ok. Sí. ¿Se recuerda de algún otro? No, la verdad es que no. Ok. Ya. Por ejemplo, estaba la... ¿Sí? ¿Se escucha ahí, profe? El que Sí, tengo sí. problema de señal. Ya, no te preocupes. Vamos a También buscarlo. el tema de, por ejemplo, embalaje específico para una carga, un embalaje especial. ¿Ya? Por ejemplo, las fabricaciones de plano o ¿Ya? algo en una mercancía. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cuándo tenemos que sumar esos ajustes técnicos? ¿Cuándo los sumamos al valor aduanero? Cuando no se puede determinar el valor. ¿Ya? Pero más específicamente, ¿en qué momento?
lo planteo de esta manera. Si esos elementos están incorporados en el valor de transacción, ¿los tenemos que sumar al valor aduanero o no? Sí, tienen que sumar un valor aduanero. ¿Pero los sumamos cuando están cuando forman parte del valor de transacción o cuando no están incluidos en el valor de transacción? ¿Cuándo los sumamos? ¿Cuando están o cuando no están en el valor de transacción? Cuando no están en el valor. Cuando no están, muy bien, muy bien. Ya, tranquilo, ya, respira, tranquilo, ya. A ver. Está difícil. Ordenemos las ideas, ya. Todos coincidimos en que el artículo 8 habla de los ajustes técnicos. Ahora, los ajustes técnicos, convengamos que pueden ser de dos tipos. Pueden ser ajustes técnicos positivos o negativos, es decir, pueden sumar o pueden restarse. ¿Cierto? En la práctica, vamos a aplicar ajustes técnicos cuando estos elementos, debiendo formar parte del valor aduanero, no están presentes en el valor de transacción. Ahí lo sumamos. Porque si estos elementos están presentes en el valor de transacción, entonces no los vamos a sumar porque ya están incluidos. Los incluimos cuando no están en el valor de transacción. Por otro lado, también puede darse el caso que elementos que están en el valor de transacción, pero que no forman parte del valor aduanero. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Restamos o sumamos? Ahí restamos. Ahí restamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones. Elementos que debiendo formar parte del valor aduanero no están presentes en el valor de transacción, en cuyo caso lo sumamos. O elementos que estando presentes en el valor de transacción no deben formar parte del valor aduanero, en cuyo caso lo restamos. Entonces ahí tenemos los ajustes positivos, los ajustes negativos. Normalmente, estos elementos que forman parte del valor de transacción y no forman parte del valor aduanero, normalmente obedecen a servicios o costos o elementos que se desarrollan en el país de importador cuando ya llegó la mercancía. La normativa dice que todo aquello que se genere una vez que la mercancía ya está en el país no debe formar parte del valor aduanero. Entonces ahí lo restamos. ¿Ok? Y elementos que consideramos están planos, croquis, ¿no es cierto? Estudios de ingeniería, envases y embalajes, ¿no es cierto? Licencias, cuando efectivamente, debiendo formar parte del valor aduanero, no están presentes, ¿no es cierto?, en el valor de transacción. Ok, ahí teníamos una pregunta y por acá tenemos otra. Dice, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, Acuerdo GATT sobre aranceles y comercio, señale y explique cada una de las condiciones bajo las cuales es aplicable el método de valor aduanera, valor de transacción. Para complementar su respuesta, presente dos ejemplos propios. No, que no pueden ser obviamente los que están ya estudiados en los PPT y qué sé yo. Pero a ver, ¿cuáles son las condiciones bajo las condiciones que se deben dar, ¿cierto?, para aplicar correctamente el valor de transacción, que sería el método 1. ¿Se acuerdan de las condiciones? A ver, construyámoslo entre todos. A ver, ¿quién se acuerda de las condiciones? Una condición, profe, era que la mercancía no puede tener restricciones para que el comprador utilice esa mercancía, a menos que la restricción sea una ley del país o limitación geográfica. No me acuerdo cuál era la otra, pero por ahí iba. Exacto. Sí, está muy bien, muy bien. Esa es una de las condiciones. Que no exista una restricción en el uso, ¿no es cierto?, o la comercialización del bien en el país del importador, a menos que estas restricciones efectivamente correspondan, ¿no es cierto?, a leyes, marcos normativos vigentes en el país del importador.
El ejemplo, no vender cigarrillos, ¿no es cierto?, a menores de 18 años, acá en Chile. Nadie le está diciendo que no los venda, pero no puede venderlos a menores de 18 años. Hay una restricción, sí, para en este caso la venta, pero es una norma local respecto de la edad mínima para a quienes venderles, ¿no es cierto?, en este caso cigarrillos. Esa es una condición. ¿Qué otra condición recuerdan ustedes? Profe, Dígame. yo en ese punto puse todas las... Puse varias... no solamente el valor de transacción, sino que todos los métodos, los 6 métodos los puse con las restricciones. Pero si me di cuenta que era solamente uno. No, aquí no estaba yo pidiendo los métodos, aquí lo que se está pidiendo son las condiciones. Sí, Cuando tú pues, estudias yo el puse las método 6. 1, en el método 1 se tienen que dar 4 condiciones para que se aplique aquí el método 1 correctamente, que es el método 1, entiéndase, el valor de transacción. Sí, pues, La yo puse primera las condición, 4 de cada uno. claro, la Puse los primera 6 condición. métodos y puse las condiciones de cada uno. Ya, ahí la voy a revisar ahí cómo fue que la presentaste, ya. Ahí la tengo que ver con calma. Un punto Ya, más. tranquilo. Una condición sería que no exista restricción. ¿Qué otra condición hay por ahí? ¿Quién se acuerda qué otra condición hay? Que no ¿Se acuerdan de la... exista vinculación entre el comprador y el vendedor. Muy bien, señora Angélica, efectivamente. Que no exista, ¿no es cierto?, vinculación entre las partes, entre comprador y vendedor, ¿cierto? A menos que esta vinculación no afecte, ¿no es cierto?, el precio de las mercancías. Porque podría haber vinculación, pero si esa vinculación no afecta el precio, no hay problema, ¿no es cierto? Pero bien, esa es otra condición. ¿Qué otra condición nos queda? Ya tenemos 2 de 4. ¿Cuál nos está quedando? Que no exista vinculación, que no exista restricción. ¿Qué más? Yo le voy a dar una y la última la dan ustedes. Que no se revierta parte del valor, ¿no es cierto?, con que se vende la mercancía en el país del importador, ¿cierto? No revertir parte de la utilidad en el fondo generada por la venta, ¿ya? Que es cuando le decía al señor, mire, esto vale 10, te lo voy a dejar a 8, y cuando la vendas, me mandas las 2 que me debes, ¿cierto? Esa es una condición, no puede revertirse, ¿no es cierto?, al exterior parte, ¿no es cierto?, del valor de la reventa en el país del importador. Esa es la otra condición. Y queda una más. Y con eso cerramos. Me la tienen que hacer ustedes porque yo les di la mía. Era esa que dice como que el precio ni la venta pueden estar condicionados a que, o sea, que tengan una condición de compra. Muy bien, don Gustavo. Que no Una exista, contraprestación, perdón, profe. claro, que no existe una Esa. condición. Claro, que no existe una condición respecto a la contraprestación, efectivamente. Ahí están las 4 condiciones. ¿Ah? Si se cumplen esas 4 condiciones y el precio presentado es el precio pagado por pagar, entonces yo aplico método 1 y bajo ese método aceptamos, ¿no es cierto?, el precio de la mercancía en la aduana, digamos. Efectivamente. Ya, vámonos ahora a la lista, ya nos pilló la hora. Los otros son 2 ejercicios que hizo son puro cálculo. Profe, Pero, eso yo le quería consultar, disculpe. dígame. Lo que pasa es que en la primera instancia que usted cargó la prueba, usted cargó solamente un ejercicio en Word. Sí, y después le hice la corrección.
Claro, Y, efectivamente, después te agregó un ejercicio en formato PDF, ¿cierto? claro, Pero que yo, dígame. esa vez, el día martes el día martes entregué la prueba. Ya. Entonces, cuando usted cargó ese ejercicio, el de PDF, yo ya había entregado mi prueba. Entonces, yo quiero Ya. saber qué va a pasar con eso. Tenemos dos opciones. Una sería, colocamos un 1. Y la otra opción, No, eso no me parece. No me tincó mucho. No, profe, yo estoy de acuerdo con Bárbara porque yo hice lo mismo, yo ya la había subido. Sí. Cuando usted cargó ese ejercicio e y hizo esa rectificación. ahora hay Y de- abogados por todos lados. Sí, no, es que de verdad, profe. Es que No. Angélica, claro, lo más probable es que ella también, a varios le tiene que haber pasado lo mismo, entonces, por eso Profe, me yo queda también. la duda de qué va a pasar con eso. No, Yo la Igual, envié por obviamente, que correo. me preocupa mi sí, nota. Yo sí, el punto sí se lo envié por correo. sí. Aquellos compañeros que tuvieron esa dificultad, efectivamente, y me escribieron, planteándome lo mismo que me está planteando usted, señora Bárbara. Yo les facilité la instancia de que pudiesen enviármelo directamente al correo. Así que no hay problema. No hay ningún problema. Porque es atendible que si ya lo había despachado, obviamente ya no podían, ¿no es cierto?, subir el otro ejercicio. Así que, Pero ¿dónde informó eso? Que yo no lo vi. no, Yo tampoco lo vi. es Por eso, que, porque yo ya no hice ese sí, ejercicio. lo que pasa, como siempre les digo, que cualquier duda o problema que tengan, me lo hagan saber a través del correo institucional para yo poder responderle. Entonces, en este caso, yo asumí que solamente aquellos compañeros que me plantearon, me dijeron, profe, ¿sabe qué? Tengo este problema porque yo ya lo despaché. Yo le dije, ningún problema, mándemelo al correo. Ahora, yo no tengo ningún problema en que aquellos que si son más personas que con el mismo problema, desarrollen el ejercicio y me lo hagan llegar al correo. No tengo ningún problema. Y lo rescato de ahí para revisarlo. Si al final lo importante es que ustedes lo desarrollen y yo lo pueda revisar. Así que por eso no se complique. Desarrollenlo con calma y me lo mandan al correo y yo lo adjunto al análisis de la revisión. ¿Ya? Así que tranquilos por eso. Ya, igual sería como, disculpando la expresión, igual sería como una lata, pero si no queda otra opción. Claro, lo que pasa, claro, que efectivamente yo no me había percatado de que era el mismo ejercicio, que cuando lo Claro. hice, guardé y aparentemente guardé con el mismo nombre los dos. Con nombre distinto, el mismo ejercicio, lo guardé. Entonces, claro, cuando lo subí por el nombre del ejercicio. Uno decía incontenido y el otro decía valoración. Pero no me percaté que en el interior efectivamente era el mismo ejercicio. Sí, ese es el punto. Entonces, claro, es cuando alguien me señaló que fue el día martes, en la clase incluso, fue que me lo planteó un compañero. Profe, yo le escribí por el ejercicio. Y Sí, yo después lo me lo dije en la planteó clase también, profe. Lo hablamos usted con Brian en la clase, sí. en la clase, claro, en la clase del día martes. Claro, y ahí les hice notar que, claro, que lo iba a revisar y si era así que yo efectivamente lo iba a hacer la corrección. Y claro, al revisarlo efectivamente era el mismo ejercicio que tenía los dos nombres. Entonces ahí subí el otro que efectivamente correspondía. Pero a lo mejor ya se habían retirado varios, entonces eso puede haber sido también el tema, porque yo recuerdo haberlo visto en la clase misma del día martes. Pero no se preocupen por eso, o sea, porque igual tengo que evaluarlo obviamente, y no es un problema de ustedes, digamos, ¿ya? Como alumnos. Así que desarrollenlo tranquilo y como les digo, me lo suben al correo para yo poder complementar la evaluación y cerrarles ahí la prueba con todo. Así ¿Y que por hasta eso, cuándo nos daría tiempo? bueno, pueden hacerlo, ¿qué día es mañana? Mañana Viernes. durante mañana viernes o el sábado más tardar, no es problema. Porque yo el fin de semana voy a empezar a revisar la parte de desarrollo. Así que Ya. teniéndolo yo el fin de semana para poder revisarlo, no es problema. Sí, no se preocupen por eso. Ya chicos, sí, una lata. Yo entiendo que es una lata, Bárbara, y tienes razón, pero discúlpame, pero fue un error de mi parte. No
Sí, profe, no creo que tampoco sea tan grave. Fue un error la intención, simplemente. digamos, pero Yo creo que igual me mareé. hubiéramos No, pero es tiempo que de igual hay que respetar la explicarlo. opinión de las personas que ya habían hecho la prueba, pues entonces igual te tienes que Sí, poner en el Es lugar que, de la yo- otra es que me persona. pasó, es que a mí me pasó lo mismo. Yo le escribí al profesor porque por eso él dio el número de su WhatsApp para escribirle. No sé si lo tenías o consultaste en el grupo de WhatsApp si lo teníamos. ¿Me pero entiendes? no. Entonces, también es Yo le parte de escribí nosotros mismos poner de nuestra parte para consultarle al Es que tú profesor. Es un error hablas humano. por tu caso, yo estoy hablando por mi caso personal, Por así eso, que por eso te digo, es velo un por error tu humano. lado, Es un pero por error eso velo humano. por tu lado. Bueno, pero no es No, si culpa, yo no discuto eso del profe, eso te está dando por más algo se lo tiempo. estoy preguntando. Por Sí, eso te está está bien, dando eso más no es problema. tiempo. Por eso que yo les doy todos los canales, o sea, y no tengan inconvenientes. O sea, yo cuando les doy el WhatsApp, yo sé que ustedes lo van a usar en forma, ¿cómo decirlo?, respetuosa. Entonces, sí, porque a veces el WhatsApp resulta ser más rápido, más efectivo también que los correos, pero yo cuando hay pruebas, yo estoy bastante atento al correo institucional por lo mismo. Pero no se preocupen por el tema. Si yo entiendo la situación y no se compliquen. Yo lo único que les pido es que aquellos que no lo hicieron, porque desconocían en realidad, y eso es una cosa que está en contra de ustedes, desconocían la posibilidad de despachar el correo, lo hagan, desarrollenlo tranquilo, me lo envían para yo el fin de semana, ¿no es cierto?, poder incorporarlo, ¿no es cierto?, en el